Gracias, Arturo, y disculpa que nos hayamos tardado un poco en iniciar la charla contigo. Buenos días, feliz 2023, que sea buen año para ti, para tu Igualmente, familia y para tu actividad académica igualmente, de Eduardo. investigación. Muchas gracias. Oye, dime, ¿cómo ves 2023 en materia económica para México? Mira, va a ser un año adverso. No vamos a crecer como han venido señalando diversos analistas o también los bancos internacionales. Colocan una proyección entre 0,5 y 1,8% del Producto Interno Bruto para el 2023. Tomando en cuenta de que ya está presente una desaceleración de la economía mundial. El domingo pasado, la directora del Fondo Monetario Internacional señaló que Estados Unidos, Europa, China entrarán en recesión o están ya en recesión, y por lo tanto eso va a disminuir el comercio internacional y afectará el crecimiento de las exportaciones mexicanas, tomando en cuenta que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta que también las remesas que México recibe han venido disminuyendo desde octubre. Octubre y noviembre han disminuido, y esta tendencia va a seguir en el próximo año, digo, ahora en el presente Sí, 2023. Y hay que tomar en cuenta que la economía mexicana depende de la entrada de capitales. Y no por nada el Banco de México ha mantenido un diferencial de tasa de interés muy superior a la de Estados Unidos. Estados Unidos está a 4,5, el Banco de México la tiene en 10,5, justo para que el capital financiero venga y no se vaya. Y la cuestión es de que en este contexto de recesión mundial están cayendo las bolsas de valores a nivel internacional. También cayó la bolsa mexicana. Hay vulnerabilidad en los mercados de divisas, y esa situación va a estar presente en el 2023. Entonces, eso pone en riesgo o va a dificultar que México tenga asegurado entrada de capitales para financiar el déficit de cuenta corriente y seguir manteniendo estable el tipo de cambio, tomando en cuenta que este peso fuerte del cual tanto el gobierno se vanagloria es resultado de la entrada de capitales. Y repito, y hay que tomar en cuenta justo lo que le pasó a Salinas de Gortari. Trabajamos con una estabilidad peso dólar en todo el periodo, y viene el 94, que era un año de elecciones, y ya no había más empresas que vender, porque el capital llegó en el periodo de Salinas de Gortari por la venta de Teléfonos de México, por la venta de la banca, y en el actual gobierno el capital está llegando por el alto diferencial de la tasa de interés. Entonces, el Banco de México va a seguir aumentando la tasa de interés, justo para que el capital venga y no se vaya, y esto va a contraer más en la actividad económica. Estamos viendo que para el mes de octubre ya el déficit de comercio exterior de México representaba más de sí. 25,000 millones de dólares, y esta situación va a seguir presente porque este peso fuerte que abarata el dólar lleva a que las importaciones desplazan a la producción nacional, sigue el déficit de comercio exterior, y repito, México no tiene asegurada entrada de capitales para estar financiando este déficit, para estar financiando el pago, el servicio de la deuda externa que se ha incrementado por el aumento de la tasa de interés internacional, y entonces no habrá condiciones de mantener la estabilidad del tipo de cambio. Entonces vamos a un entorno recesivo, inflacionario, con presiones negativas sobre el mercado de capitales, sobre el mercado de divisas, y el conflicto China, perdón, bueno, el conflicto lógico China-Estados Unidos seguirá, el conflicto comercial. Eh, o sea, muchos apuestan a la cuestión del nearshoring, que vengan empresas a establecerse aquí en México para abastecer a Estados Unidos, tomando en cuenta que Estados Unidos quiere dejar de depender de China, de Asia, pero en el contexto mismo de desaceleración económica, pues esto disminuirá los flujos de estas inversiones. Y aparte, Eduardo, esa historia ya la hemos vivido por décadas. Vienen empresas transnacionales y quien se beneficia son esas empresas transnacionales. No se traducen en mayor desarrollo industrial, no se traducen en mayor desarrollo económico del país. Y vuelvo a insistir, el gobierno y las autoridades monetarias y hacendarias no tienen margen de maniobra para encarar la vulnerabilidad internacional ni para encarar la recesión internacional. Seguiremos con esas altas tasas de interés, con la austeridad fiscal, con los recortes presupuestales, y el aumento de la tasa de interés interna y externa presionan sobre las finanzas públicas. Ahí está el reporte reciente de que en noviembre aumentó el déficit fiscal,
y justo derivado del costo, el alto costo del servicio de la deuda pública interna y Ujú. externa. Y esto seguirá, y como el gobierno quiere ser bien visto por las calificadoras internacionales de mantener la austeridad fiscal, la disciplina fiscal, pues seguirá con los recortes presupuestales y eso nos va a llevar a mayor contracción de la actividad económica. El diario Reforma encabeza en su nota principal de este día miércoles, dice, toca su máximo nivel en los últimos 6 años, aumenta 26% el déficit público. Me permito leer el primer párrafo. Dice, en los últimos años los ingresos no han alcanzado para cubrir los gastos, un déficit que en el 2022 tocó su nivel más elevado desde hace 6 años. Habla de un déficit de 611.146 millones de pesos, el mayor monto reportado para el mismo periodo desde el 2016. O sea, Efectivamente. eso implica ya ahí se está manifestando la presión presupuestal digamos, en el manejo inadecuado de las finanzas públicas. Mira, no es tanto el manejo inadecuado, bueno, lógico. Bueno, yo estoy en contra de la austeridad fiscal, de la disciplina fiscal. O sea, tú no puedes trabajar en un contexto de equilibrio fiscal, en un contexto donde está cayendo el consumo, la inversión privada y tienes déficit de comercio exterior. Porque el Sí. déficit de comercio exterior te atenta sobre el crecimiento económico, la caída del consumo y la inversión privada te atenta sobre el crecimiento económico, y si eso le sumas que el gobierno te trabaja con austeridad fiscal, pues más se contrae la actividad económica. Ahora, la cuestión es que este déficit que se está presentando, de incremento de 26% en relación al año pasado, para el mes de noviembre, es resultado del incremento del costo de la deuda, del servicio de la deuda interna y externa. No es tanto porque el gobierno esté incrementando el gasto público para reactivar la economía, no. El costo de las consecuencias de un incremento en tasas de interés a nivel global, E internas, internas, por sí, supuesto. exactamente. Entonces, ahí vemos las contradicciones mismas de la política económica. O sea, el gobierno a toda costa, para mantener un peso fuerte, te mantiene una alta tasa de interés para que el capital venga y no se vaya, y esa alta tasa de interés te incrementa el costo del servicio de la deuda pública y de la deuda del sector privado, que los lleva a recortar gastos para evitar caer en mayor déficit. Entonces, de ahí que estamos en un círculo vicioso de recesivo. Debería de Sí, aplicarse una política contracíclica. efectivamente, una política contracíclica, a propósito, fíjate, implica disminuir la tasa de interés e incrementar el gasto público, lo que se hizo en la crisis de 2009, lo que se hizo en la crisis del 2020, que hicieron los países desarrollados. Pero hoy en día, Eduardo, ante la recesión que se viene, que ya está presente, pues los gobiernos no van a reaccionar bajando la tasa de interés e incrementando el gasto público como política contracíclica para frenar la recesión. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto inflacionario. Entonces ellos temen flexibilizar la política monetaria y fiscal porque vendría a acelerar la inflación, pero no se dan cuenta que la inflación es resultado sobre todo de problemas de oferta, de escasez de productos. Y para incrementar la producción, tú tienes que bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público. Ahora, el Banco de México no lo hace porque teme que el capital se vaya y te vaya a generar una devaluación y mayor crisis, etcétera. Y eso Pero el presidente, bueno, el teme a sí, el asunto de la devaluación lo tiene, no lo va a dejar dormir bien, ¿eh? sí, No, de no. hecho me criticó en la mañanera de antier, justo al respecto, porque yo he criticado su política de peso fuerte. O sea, hay que Sí, tomar, ese es un asunto, y perdóname que te interrumpa, sí, ese es un asunto muy importante porque en los medios de comunicación le dan mucho vuelo al asunto del peso fuerte. Y yo digo, ¿de veras necesitamos un peso fuerte ahorita? Cuando otros países están debilitando su moneda para ganar espacios en el escenario global e incrementar la exportación y que eso jale al resto de la economía o parte de la economía, nosotros estamos orgullosos porque tenemos un peso fuerte del que el actual gobierno no es el responsable del peso fuerte, ¿no? mira, sí, ¿no? Porque si bien, o sea, el Banco de México, bueno, hay una comisión de Hacienda y del Banco de México que determinan el tipo de cambio, ¿no? Y la posición mayoritaria la tiene Hacienda. Entonces, de ahí que ambas instituciones, el Banco de México y Hacienda, han venido trabajando conjuntamente justo para tener el peso fuerte. El Banco de México a través de este diferencial de tasa de interés alta para que el capital venga y no se vaya, y Hacienda con su política de austeridad fiscal justo para evitar presiones de demanda sobre precios y sobre el sector externo.
Entonces, la cuestión es que ha resultado muy caro para el país este peso fuerte, en el sentido de que esta política económica de alta tasa de interés y austeridad fiscal nos ha llevado a frenar la actividad económica. Entonces, de ahí que el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del 2023, del 2022, perdón, sea menor que el Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2018. Ya, Entonces, el costo, ahora, ¿a quién beneficia el peso fuerte? Beneficia el capital financiero, que gana por la alta tasa de interés que el país ofrece y al sí, salirse el dólar le sale más barato que cuando entró. En cambio, pierde el sector productivo, porque este peso fuerte, dólar barato, lleva a que las importaciones desplazan a la producción nacional y tengamos menos crecimiento económico, menos producción, menos empleo y aparte las empresas para no perder competitividad frente a las importaciones baratas por el dólar barato, proceden a disminuir salarios. a Entonces ver, déjame estamos, hacerte una sí. pregunta más. ¿En qué momento de este año le revienta el asunto al gobierno? ¿Y cuándo crees que dijo, puta, eso ya exige otra medida? ¿Y qué medida crees que tomará el actual gobierno? Porque no va a tomar, no creo que vaya a tomar deuda, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Uy, no, prefiere que nos encueremos todos en la pobreza franciscana extrema antes de que él pida deuda. Bueno, hay que tomar en cuenta que se anunció ayer, antier, que el gobierno Hacienda colocó 4.000 millones de dólares en deuda externa a tasa de interés Pues, entre el 5 y 6%. pero Eh, ese es lo que le autorizaron, ¿no? Es parte de lo que le sí, autorizaron. sí. Ahora, la cuestión es de que, desde mi perspectiva, un gobierno no debe endeudarse en dólares, o sea, porque nosotros no emitimos dólares y aparte tenemos déficit de comercio exterior. Entonces, ¿cómo vas a pagar la deuda? Entonces, terminamos pagando deuda, demandando más deuda. Entonces, es un Sí, círculo vicioso en el cual hemos estado por décadas. El gobierno debe endeudarse en su moneda. Y que el Banco Central te baje la tasa de interés, porque no podemos estar con una tasa de interés por arriba del crecimiento del ingreso nacional. O sea, que está aumentando la cartera vencida, está aumentando y seguirá aumentando. O sea, no tengo la menor duda de que las ganancias que la banca ha venido teniendo por las altas tasas de interés van a desaparecer en el momento en el cual siga incrementándose la cartera vencida, la insolvencia, la incapacidad de pago. Ahora, tú preguntas, ¿qué es lo que el gobierno debe hacer? Pues debe dejar de lado la política económica neoliberal que ha venido manteniendo, que se ha venido heredando de gobiernos a gobiernos, que nos han llevado a la problemática económica en la cual estamos. El mismo Fondo Monetario Internacional te dice que en contexto de incertidumbre, los gobiernos deben poner control de cambios justo para evitar salida de capitales y así poder bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público en favor del crecimiento económico. Y este sí. mismo discurso lo ha venido diciendo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en sus artículos más recientes desde hace más de un año, que ha venido también insistiendo en esto, que hay que meter control de cambios para poder bajar la tasa de Sí. interés e incrementar el gasto público para crecer. Pero no, el gobierno gobierna para el sector financiero, que quiere la libre movilidad de capitales y quiere alta tasa de interés y la estabilidad de la moneda controlada por ellos. Y de ahí que no tenemos política económica para el crecimiento. Entonces, que vamos a una crisis, no tengo la menor duda, ¿no? Porque así, ¿En qué parte del año la ves? Así mira, como que ya. no, ahí sí ya no soy pitonizo, ¿no? Pero bueno, Pero en la fíjate, primera parte o en la fíjate, segunda parte del año. fíjate, bueno, fíjate, no, no, ya es en el 2020, 23 o 2024. Fíjate. Yo estuve en una estadía de investigación en Brasil en el 93 y resulta que a raíz de esa investigación hice un libro que se lo he publicado en mayo del 94 y donde yo decía que la crisis venía. Para mí, la crisis se iba a manifestar en diciembre del 93, porque ya en diciembre del 93 traíamos un déficit de cuenta corriente de 6% del Producto Interno Bruto. Pero resulta que la crisis no se manifestó en diciembre del 93, sino se manifestó en diciembre del 94. ¿Y sabes por qué? Porque dentro de mi análisis no consideré el lavado de dinero, que en ese entonces entraban 36.000 millones de dólares por lavado de dinero, ¿sí? Que Ya. era lo que amortiguaba el déficit de cuenta corriente y evitaba la manifestación de la devaluación y la crisis. Entonces, de ahí que, repito, o sea, por más que se dice que se combate el lavado de dinero, el narcotráfico, etcétera, etcétera, desgraciadamente esta entrada de capitales es funcional al modelo Bueno. económico, ¿no? Oye, pues tendremos que darle otra sesión a atender este asunto porque lo que nos acabas de decir, como siempre nos has estado recalcando, es grave, sobre todo para el manejo de las finanzas nacionales y porque finalmente eso repercute en nuestros bolsillos. Tarde o temprano, nuestros bolsillos se ven afectados
cuando la economía no marcha correctamente. Por esta parte, te agradecemos, Arturo, que estés aquí con nosotros. Al contrario, Eduardo, lo mejor dentro de lo que Un cabe dentro abrazo, de lo mejor de 2023. lo mejor para ti Igualmente, y para tu familia, por supuesto. igualmente. Muchas gracias por colaborar con nosotros para que el público pueda entender mejor la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias, Arturo. Al Buen contrario, día. Gracias. buenos días. Adiós.